Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer de nuevo estar en la Academia de Aminogram con unos invitados especiales que nos van a hablar sobre bioimpedancia. En el día de hoy tenemos el doctor Luis Alberto Piragauta. Él es médico de la actividad física y el deporte, miembro fundador de la Asociación de Sarcopenia, es su vicepresidente, entre otras cosas. Así que le damos la bienvenida al doctor. Enseguida le doy la palabra para que la audiencia. Y nos acompaña la profesora de la Universidad del SINU, nutricionista dietista, magíster en envejecimiento. No me acuerdo de qué universidad de España, siempre me olvido de doctora Claudia, pena con usted. Y entre ambos nos van a trabajar el tema de sarcopenia y la relación con la bioimpedancia. En ese orden de ideas, lo que vamos a hacer en el día de hoy es lo mismo que hacemos cada viernes. Vamos a tener una primera sesión donde se aborda el tema de la sarcopenia y la bioimpedancia. Luego va a estar hablando con nosotros la doctora Claudia acerca del tratamiento nutricional de la sarcopenia y vamos a dar un espacio para preguntas. Así que vamos a dar inicio, no sin antes saludar a Fabián en México, que es nuestro técnico encargado de todos los asuntos relacionados con Facebook Live, agradecer la presencia del doctor Carlos, que es nuestro director académico, a José, que es nuestro director comercial, a Cedric y al doctor Alan en Francia, a todos los estudiantes de la Universidad del SINU que fueron mis estudiantes, y a las colegas que se encuentren conectados en todo el país y en América Latina, bienvenidos. Así que vamos a dar inicio sin más preámbulos a la charla. Doctor Luis, le doy la palabra, un segundito para darle la palabra, que salude también la doctora Claudia y arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya les dijo Gildardo, yo soy Luis Piragauta, médico de la actividad física y el deporte, miembro fundador de la Sociedad Colombiana de Sarcopenia, pero no soy el vicepresidente, soy secretario general de la Sociedad Colombiana de Sarcopenia. Y bienvenidos, espero que sea de su agrado la charla de hoy. Gracias, doctor. Claudia, para que la gente te conozca y saludes, y después te damos la palabra de nuevo cuando el doctor Luis termine su presentación. Claudia. Gracias, doctor Gilardo, muy amable por la invitación. Pues a compartirles algo de la revisión que he hecho sobre nutrición y sarcopenia. Espero realmente estar a la altura de sus expectativas. Gracias, doctor. Siempre lo está, doctora Claudia. Bienvenidos a los dos. Les recuerdo que pueden ir escribiendo sus preguntas por el chat. Y lo mismo los del Facebook, por favor hacerlas, que nuestro técnico es encargado de pasárnoslas por el interno. Así que bienvenidos, doctor Luis, queda en su casa y le doy la palabra para que inicie su ponencia. Gracias. Me confirman por favor si ven la pantalla. Sí, doctor, está bien. Estamos viendo de manera perfecta. Bueno, como les decíamos, el tema de hoy es sobre sarcopenia. Vamos a hablar algunas generalidades y empecemos. Bueno, la sarcopenia, se viene hablando de esto hace algunas décadas ya. Como su nombre lo dice, sarx viene de carne, peña de pérdida, entonces por lo tanto es la pérdida de la carne, es decir, de la masa muscular. Al inicio se le dio mucha importancia clínica a la pérdida de la masa muscular como cantidad. ¿Qué tanto músculo yo tengo? Y dependiendo de eso, pues me lo extrapolaban a mortalidad, a morbilidad, lo asociaban con enfermedades como cáncer y aún lo hacen, pero con otras características que ya vamos a ver más adelante. Después de que se le midió la masa, se reunieron los expertos de Europa y crearon el consenso europeo. En 2010 fue publicado y ellos consideraban que la sarcopenia debería incluir, aparte de la fuerza y la pérdida de la masa muscular, también como la condición física, y esta la determinaron con velocidad de marcha. Después ellos se volvieron a unir, los expertos de Europa comenzaron a hacer nuevas revisiones y ya mencionan una palabra muy importante que es la calidad del músculo.
Entonces vemos que ya no es solo la cantidad, sino también la calidad. De esto se viene hablando hace también ya la última década, por eso ellos hicieron esa revisión y publicaron ahorita en 2018 su segundo consenso, sin profundizar mucho en el tema. Pero nosotros hemos tratado de hacer como un bosquejo que ustedes están viendo en pantalla, donde podemos evaluar el músculo de diferentes formas. Lo que siempre hemos tenido en cuenta es la masa, porque es lo más fácil de medir. Esta la podemos hacer por antropometría, cuando hacemos medición de pliegues, circunferencias, y peso, talla y otros parámetros. También podemos medir el músculo por medio de la resonancia magnética, de la tomografía computarizada, pletismografía. Importante pues la impedancia, que es lo que hemos venido hablando todos los viernes, y la absorciometría dual de rayos X. Como las formas más claras de medir masa muscular hasta ahora. Hay otras, pero estas son hasta ahora como las más fiables y las que más se han utilizado en los estudios y con pacientes a nivel clínico. Pero como les decía, ya no solo de cantidad, sino de calidad. Y esa calidad la vamos a ver de diferentes formas. Yo puedo tener poco músculo, pero ese poco músculo me puede generar mucha fuerza. Por eso es importante medir la fuerza. También es importante medir la fuerza en un tiempo y en una distancia que me va a dar la potencia muscular. Otra forma en que yo puedo medir el músculo, la calidad del músculo, puede ser, por ejemplo, con una medición de consumo de oxígeno. ¿Qué pasa? Ustedes ven, por ejemplo, las personas que hacen maratón, ahorita el campeón de maratón, son personas extremadamente delgadas. Son muy delgadas y ustedes pueden decir que tiene sarcopenia. En ese caso, nosotros vemos que tiene poquita cantidad, pero debe tener una muy buena calidad para poder correr una maratón en 2 horas, ¿verdad? Entonces esa calidad, ¿por qué puede estar dada? Puede estar dada por un VO2 alto. Y ese VO2 alto también está influenciado, entre otras cosas, por la masa mitocondrial. ¿Listo? El retículo mitocondrial que ahora hablamos. Entonces también otra forma de ver esa calidad del músculo también vienen siendo las mitocondrias. Viene siendo un organelo fundamental de la fibra muscular y esto también tiene que ser tenido en cuenta a la hora de medir el músculo. Como les digo, yo no puedo decir que el que ganó la maratón es sarcopénico porque tiene poquito músculo, sino todo lo contrario, el poquito que tiene es de muy buena calidad. Entonces toca mirar qué músculo tiene, qué cantidad y para qué lo usa. ¿Listo? Otra opción que podemos medir la calidad muscular puede ser mediante una biopsia. Como les decía, en una biopsia podemos mirar tipo de fibras musculares, los organelos, qué cantidad de ribosomas. Importante los ribosomas porque allá es donde se van a formar todas las proteínas. El núcleo, que es el que contiene todo este paquete de ADN, que va a dar la información para formar esas proteínas específicas. Como les decía, podemos medir las mitocondrias, entre otras cosas. Ya pasando a otra forma de evaluar el músculo, en una parte de endocrinología, podemos ver que nosotros podemos evaluar el músculo con hormonas anabólicas y catabólicas. Es así como podemos evaluar el músculo con algunos indicadores como testosterona, hormona de crecimiento, factor similar a la insulina tipo 1, que son hormonas anabólicas. Y también podemos compararlo con el cortisol, que sería en este caso una hormona catabólica. Otra forma de evaluar el músculo es una función metabólica. En este caso podemos evaluar cómo está ahí el boom, o podemos, por ejemplo, los sangre o si una persona es diabética o no. Porque si una persona es diabética, a pesar de que puede tener problemas en su páncreas, podemos decir en su músculo. ¿Por qué? Porque el músculo es el principal aceptor de esa glucosa que nosotros consumimos. Entonces, al ser el principal aceptor de glucosa, nosotros vamos a ver que si la persona tiene diabetes, algún problema debe tener en la estructura del músculo, ¿verdad? Y finalmente, pues también el músculo tiene una función inmunológica. Vemos que las mioquinas, que son esas hormonas que secreta el músculo, nos van a ayudar al sistema del complemento y así a nuestras defensas. Por eso vemos que el músculo no es solo la cantidad. Tenemos que mirarlo como un todo y mirar para qué lo estamos utilizando. Volviendo al caso, el maratonista lo utiliza para correr cierta distancia en cierto tiempo. El que hace halterofilia, es decir, esos que ustedes ven que levantan pesas en Juegos Olímpicos y demás,
lo utilizan para levantar cargas altas, como en este caso. El futbolista lo utiliza para poder permanecer en el campo 90 minutos con poca fatiga, y cada quien lo va utilizando para otras cosas. Entonces hay que mirar qué cantidad tiene y si tiene buena calidad para lo que lo requiere. En este esquema vemos como a grandes rasgos algo general sobre los estados catabólicos. Como les decía, siempre nos hablan de que se pierde músculo, lo medimos y ya sarcopenia, pero no nos preguntamos a veces qué está pasando dentro de la célula muscular. En este esquema vemos que lo que está aquí en gris es la membrana de una fibra muscular, y todo lo gris para adentro es la célula muscular y para afuera pues el ambiente extracelular. Entonces vemos cómo acá nos habla de algunos estados catabólicos, y esos estados catabólicos, aparte de ser, digamos, el sedentarismo, la postración en cama, la malnutrición, de lo cual ya nos va a hablar la doctora, hay otras formas que también nos van a llevar a ese catabolismo muscular, a esa pérdida de músculo. Entre esos puede ser la exposición crónica a glucocorticoides, donde podemos tener una miopatía, es decir, una enfermedad muscular dada por corticoides, por el uso prolongado o la exposición prolongada de estos. También podemos ver que se puede activar la miostatina, que nos va a hacer degradación muscular. De hecho, lo han utilizado como target para aumentar la masa muscular. Hay unos inhibidores de miostatina que todavía no han salido al mercado por diferentes circunstancias, pero se está diseñando algo para que inhibiendo esto podamos ganar gran masa muscular. Dentro de otros de estado catabólico vemos las citoquinas inflamatorias, estados inflamatorios crónicos, ya sea por enfermedad, por estilos de vida, que nos van a llevar a ese estado inflamatorio crónico. Entonces vemos estos estados catabólicos que todos, a final de cuentas, nos van a actuar sobre el núcleo. Como les decía, siempre dejamos a ese organelo, el núcleo y el ribosoma, como cosas aparte. Siempre nos enfocamos en otras situaciones, sino en esto que suele ser tal vez lo más importante, porque es aquí donde está la información genética, donde nos van a dar la orden para crear esas proteínas, entre otras cosas, o hablando específicamente acá, de esas proteínas musculares. Entonces vemos cómo todos esos estados catabólicos van a actuar directamente sobre el núcleo y nos van a producir unos atrogenes, que son más que una información, donde nos van a producir ciertas proteínas, ciertas sustancias que nos van a llevar a perder el músculo. Dentro de las más mencionadas, pues tenemos el MURF y la atrogina 1. Eso nos van a llevar a la autofagia y también a este proceso de plegamiento de proteínas, que nos van a finalmente a degradar proteínas. Hay que tener en cuenta que estos dos procesos son normales. Ahora, ¿qué pasa? Que en estados catabólicos o en estados que yo estoy perdiendo músculo, estos estados están funcionando al 1000%. Estoy diciendo un dato que no conozco, pero simplemente es para que sepan que está funcionando exageradamente, fuera de proporción, fuera de lo normal, pero son funciones normales dentro de ciertos rangos. Entonces, la autofagia, hacemos referencia como a un sistema de control, donde yo veo que si algo está funcionando mal en una proteína, trato de corregirlo, y si no lo puedo corregir, pues me toca degradar esta proteína, porque finalmente me le puede hacer daño a toda la célula, ¿verdad? Eso es lo normal. Ahora, cuando hay estos estados catabólicos, como ya les mencioné, glucocorticoides, enfermedades inflamatorias, cualquier situación que me altera acá en el núcleo, eso va a estar exacerbado. Esa autofagia va a estar funcionando exageradamente, y eso va a llevar a que esa degradación de proteínas no solo me detecte las que están dañadas, las que tienen algún defecto, sino también me va a degradar proteínas que son buenas. Entonces eso también me va a llevar a perder fibras musculares. Y lo mismo pasa con el plegamiento de proteínas. Entonces todo esto nos va a llevar a una atrofia muscular. Entonces es así como yo quería mostrarles este ejemplo de lo que pasa dentro de la célula. También, aparte de tener estos estados catabólicos, podemos inhibir los anabólicos, es decir, podemos inhibir esos procesos que nos produce la proteína. Entonces, digamos, en este caso, el factor similar a la insulina tipo 1, que es un factor anabólico, es decir, que nos forma proteína, miremos que acá ya no está con flechas, sino está con una raya, lo cual nos está diciendo que esos estados catabólicos nos bloquean
también las vías anabólicas. Entonces, está estimulando mucho catabolismo y por otro lado, al tiempo también está haciendo inhibición de los procesos anabólicos. Ahora, nos han dado varios modelos de cómo se llega a degradar una fibra muscular, hablando específicamente de una sola fibra, cómo comienza esa degradación muscular. Hay modelos mitocondriales, como les decía, hay muchos estudios que se han enfocado en la mitocondria porque es un organelo fundamental para la vida. Hay otros que se enfocan en ribosomas, hay otros que se enfocan en la parte central, neurológica, neuronas, ya vamos a hablar de eso. Y hay otros que se enfocan sobre proteínas específicas. Hoy les vengo trayendo el modelo mitocondrial, neuronal y el de la línea Z del sarcómero. Entonces, acá en este esquema que nos muestran en este artículo publicado en el 2017, nos dibujan una mitocondria que aparentemente está sana. Esta mitocondria con el envejecimiento o con factores externos como pueden ser los radicales libres, nos va a afectar la membrana de la mitocondria. Recuerden que la mitocondria tiene dos membranas y las membranas tienen funciones de permitir que algo entre o salga de ese organelo o de la célula. En este caso, digamos, los ROS nos afectan la membrana de la mitocondria y como esa membrana permite permeabilidad de unas cosas que son normales que entran y permite la salida de cosas que son normales que salgan por medio de otras proteínas receptores, en este caso se ve alterado y crea unos poros donde entran y salen cosas que no deberían pasar. Es así como cuando entran cosas a la mitocondria que no deberían estar adentro, crea un ambiente tóxico para esa mitocondria. Y asimismo, al crear un ambiente tóxico para esa mitocondria, altera su función y la tenemos que degradar porque es una mitocondria tóxica. ¿Listo? Igualmente, cuando esa mitocondria se degrada, también salen sustancias de la mitocondria al citoplasma que no deberían estar en el citoplasma. Igualmente, también comienza a crear un ambiente tóxico en el citoplasma y eso se va expandiendo a toda la célula. Es así como nosotros cuando alteramos los poros, entran sustancias tóxicas, daña la mitocondria, esto finalmente va a terminar en los lisosomas, que son los que la van a degradar, porque no podemos tener un organelo tóxico que pierde su función, ¿verdad? Eso a su vez, como les digo, esa degradación también puede quedar residuos de ADN mitocondrial, residuos de sustancias tóxicas en el citoplasma y el citoplasma, como ustedes saben, ahí también está el núcleo y va a atacar algún núcleo de la fibra muscular, que tiene varios, va a atacar alguno y cuando ataca este núcleo ya pierde mitocondria, ya perdió núcleo, va a perder citoplasma y poco a poco va perdiendo porciones de la célula hasta que la pierde completamente. Entonces, ¿cómo sucede eso? Entonces, acá hay otro esquema del mismo artículo donde nos representan 3 fibras musculares en colores diferentes para hacerlo pues más gráfico. Y nos vamos a enfocar en la de la mitad donde están pintadas mitocondrias y varios núcleos. Como les decía, con todo el proceso anterior, se daña la mitocondria, salen cosas tóxicas al resto de la célula, creando un ambiente dañino para las mitocondrias que están vecinas y también para los núcleos que están cerca y el citoplasma. Entonces vemos cómo en este proceso cada vez el daño se va expandiendo a través de toda la fibra muscular hasta que poco a poco esta desaparece y donde habían 3 fibras musculares en la letra A, ya vemos que en la letra J solo nos quedan 2 fibras musculares. Y es así como este modelo mitocondrial nos muestra o trata de explicar cómo se pierde músculo desde el origen mitocondrial. Este es otro esquema donde también vemos que ese daño de la célula también se puede estimular la reparación o la buena salud de estas mitocondrias. Y eso es por medio del ejercicio que nos va a producir sustancias como el PPAR gamma 1 alfa, PSG1 alfa, que va a hacer biogénesis mitocondrial, es decir, nos va a aumentar el número de mitocondrias para cumplir una función determinada. Entonces, vemos cómo el ejercicio nos determina una buena salud mitocondrial y si tenemos una buena salud mitocondrial, pues esto nos va a conllevar a tener una buena salud de la célula, la fibra muscular y en general del músculo. Pero por el contrario, si vemos una función alterada
la mitocondria tiene dos opciones. Una es de unirse y otra es dividirse. La que se une le llamamos fusión y la que se divide le llamamos fisión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy postrado en cama 5 o 6 días, o si algo pasó en mi sistema, tengo alguna enfermedad y creo algún estado catabólico, como lo vimos anteriormente, se van a alterar todas las funciones de la célula y puede crear un ambiente tóxico para la mitocondria. Entonces, si digamos yo tengo acá representada en mi mano una mitocondria y su función está al 50%, solo está funcionando la mitad de esta mitocondria, y a esta le pasa igual, pues lo más lógico es que hagan una fusión de dos mitocondrias, crean una mitocondria más grande, pero con la función alterada. Es así como se van creando mitocondrias muy grandes, se van uniendo y uniendo, tratando de cumplir una función sin que ésta se lleve a cabo, al punto de que después tienen que eliminar esa mitocondria. Y otra situación es cuando, si no está funcionando bien, también la puedo dividir en fisión y para degradarla en lisosomas y eliminarla. O si yo tengo buena salud mitocondrial, también se puede dividir. ¿Para qué? Si yo tengo acá mi mitocondria y necesito que allá en esa parte de la célula lejana necesito una mitocondria, puedo dividir esta fisión y esta me va a contribuir a la función que necesitan allá. Entonces, estas funciones pueden ser para bien o para mal. Entonces, de ahí la importancia de la salud mitocondrial. Ahora, pasando al modelo neuronal, es muy similar al que les acabo de contar, es casi igual, pero en vez de que suceda en la fibra muscular, por ejemplo, este artículo no lo comenta, puede suceder también al nivel de la parte terminal de esa neurona, del axón, a nivel del botón terminal. Entonces vemos cómo acá está la fibra muscular esquematizada y acá vemos la parte nerviosa. Y acá en estas óvalos rojos nos muestran mitocondrias. Y acá ya amplían una mitocondria donde vemos con círculos azules el ADN. Y ese ADN está marcado, no sé si alcanzan a ver, con un punto blanco, que según este esquema del artículo nos dice que es un ADN dañado. Entonces, volvemos a lo mismo. Se daña la mitocondria, salen sustancias tóxicas al citoplasma, se comienza a dañar el citoplasma, el núcleo más cercano se daña y se comienza a dañar todo el ambiente, en este caso, pues, de la neurona. Entonces, vemos cómo la mitocondria a nivel celular puede destruir una fibra y a nivel neuronal también puede dañar ese axón y eso puede hacer una denervación. Vemos acá el esquema más grande, una mitocondria con todo su ADN. Vemos que con X están marcadas unas mitocondrias, por decirlo así, con mala función, ya alteradas por estados catabólicos, y mitocondrias buenas. Pero estas mitocondrias vemos que están casi en 40, 60, y eso lo que va a hacer es que la mitocondria finalmente no tenga una función buena, y esto lo va a llevar a que se tenga que degradar esa mitocondria. Ahora, ¿qué pasa primero? Se dañan las mitocondrias del músculo y al dañarse la fibra ya no debe haber un nervio, ya no debe haber una acción, ya no debe haber una terminal y se desprende esta, o hay primero daño en la neurona y al denervarse pues el músculo queda sin estímulo central, sin estímulo eléctrico y se perdería esa fibra. Y esa pregunta pues no se sabe, es como decir qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿qué se dañó primero, la fibra muscular o el botón ahí sináptico? Entonces es algo difícil de deducir porque puede ser cualquiera de los dos orígenes, es totalmente válido, o también me gustaría pensar que pueden estar sucediendo los dos al tiempo en diferentes zonas. Otro modelo que habla de proteínas específicas, en este caso pues traje tal vez el que está con dibujos más esquematizado, es el modelo de la línea Z. En este caso vamos a hablar de esta línea Z que nos da como el límite entre sarcómero y sarcómero. Entonces vemos que este es un sarcómero graficado, acá está su límite, en este caso pues lo vemos en la pantalla derecho para mí y en este su límite izquierdo. Entonces vemos cómo en los estados catabólicos que vimos al inicio pueden alterar también estas proteínas, las proteínas estructurales. Y al dañar una proteína estructural, dañamos todo el citoesqueleto de esa fibra muscular. Recuerden que el citoesqueleto, como su nombre lo dice, es como si fuera el esqueleto del cuerpo humano, nos da sostén, nos da una función estructural y
una de las funciones estructurales es mantener pues esta forma que tiene, y al verse dañado esta, comienza a dañar todas las proteínas a su alrededor. Es como una bola de nieve. Va produciendo daño de una proteína y esto se va exacerbando hasta que hay daño de varias proteínas y finalmente daña el sarcómero, y de esos sarcómeros dañados dañan a los del lado y se va dañando el resto de la fibra. Entonces vemos como en esos modelos el mitocondrial del músculo, el mitocondrial de la neurona, y hablando de proteínas específicas, son varios modelos que han explicado diferentes autores para tratar de dar alguna causa o algún origen a esa pérdida de músculo. ¿Listo? Pero pues evidentemente ninguno es mejor que el otro y para mí todos pueden estar funcionando al tiempo. Es una situación, por ejemplo, de una persona hospitalizada es algo que a nivel micro es masivo. Así no nosotros no nos estemos dando cuenta, esto es masivo a nivel celular. Es muy grande. El último modelo que les traigo es el de lipotoxicidad, donde simplemente vemos que acá está un musculito y nosotros al ir acumulando grasa, pues esa grasa se va pegando en las fibras musculares. ¿Qué pasa? Volviendo a la estructura de una célula, tengan en cuenta que la parte superficial pues es la membrana celular. Y como les decía, la membrana tiene unos canales, unos receptores que permiten la entrada y salida de algunas sustancias. En el músculo, si nosotros depositamos grasa encima de esa membrana, pues vamos a estar obstruyendo esos receptores, vamos a aumentar la resistencia en el paso de sustancias del músculo que deberían entrar y que deberían salir, entonces ya no es tan fácil que entren, ya no es tan fácil que salgan. Y, por ejemplo, esta grasa se puede pegar en una parte de la célula donde hay unos receptores de insulina. Entonces la insulina no puede actuar y esto también lo podemos llamar resistencia a la insulina. Y si seguimos hablando de resistencias, la insulina es una hormona anabólica, podemos estar hablando también de una resistencia anabólica por obstrucción de esos receptores. Por eso, muchas veces, algunos teóricos han expuesto que sería importante, primero como en el manejo de la obesidad y la sarcopenia, tratar, antes de ganar músculo, tratar de disminuir ese porcentaje graso, esa cantidad de masa grasa, para que no haya tanta resistencia anabólica y sea un poquito más fácil ganar músculo. Pero, como les digo, son teorías. Acá pues vemos todos los daños que hace el tejido graso, afecta a las células satélites, afecta a las senescentes, causa un estado de inflamación crónica, altera también pues hay una mayor vulnerabilidad en el metabolismo, como les digo también afecta la parte mitocondrial, disminuye la contractilidad y mayor daño muscular. Y vemos que van a estar alterados los sistemas de autofagia, que como les dije es un proceso normal, pero si está exacerbado, pues puede causar algún tipo de daño. Y la proteástasis. Ese término proteástasis nos refiere a un equilibrio entre la formación y eliminación de proteína. Entonces se va a perder ese equilibrio y por eso va a haber más eliminación de lo que produzco y así vamos creando un imbalance hacia lo catabólico. Recuerden que también todo el tiempo nosotros estamos produciendo y eliminando proteínas, produciendo y eliminando. No es que yo bloquee uno y active el otro, no. Todo el tiempo está sucediendo, sino simplemente en estos estados catabólicos la balanza carga más hacia el lado del catabolismo. Bueno, ya terminando esos modelos, también es importante, tengo poco tiempo, pero también es importante esta pregunta, que si existe la sarcopenia pediátrica. Pues el año pasado esta autora Diana Meyer publicó un artículo donde ella dice que sí hay sarcopenia pediátrica, pero ella lo asocia a estados catabólicos importantes. Y específicamente ella se enfocó en el cáncer en niños. Entonces, ¿qué nos dice ella? Ella nos dice que cuando un niño presenta cáncer, pues evidentemente va a haber una ingesta inadecuada de sus nutrientes, va a haber una inadecuada educación, va a haber un ambiente afectado, también asocia un factor que ella determina la pobreza por la calidad de sus alimentos y las enfermedades. Todo eso junto nos va a llevar a una alteración en el crecimiento de ese niño, una alteración o deficiencia de nutrientes, una vulnerabilidad a presentar enfermedades
y también nos va a mostrar como un retraso en ese desarrollo motor del niño. Todo esto nos va a llevar a un estado inflamatorio crónico, nos va a llevar a una disminución de la masa muscular. Si hay disminución de la masa muscular, hay disminución de la función, disminución de la fuerza, y pues, ¿qué es eso? Eso es sarcopenia. Entonces, ella ve la sarcopenia que sí existe, pero existe como consecuencia de algo muy grande, como un cáncer. En esta parte quería pues mostrarle que la sarcopenia, ya hay algunos estudios como el de esta autora en 2019 que asocian, por ejemplo, la sarcopenia en estados de cirrosis con el ángulo de fase. Entonces vemos que según este estudio tiene una sensibilidad del 73,3% y una especificidad del 61%, lo cual ya vamos viendo otras opciones para poder determinar la sarcopenia y en estados específicos. Ya saliendo de esta parte, vamos a ver cómo es el diagnóstico. La parte práctica, ya pasando por lo molecular, ahora vamos a ver cómo vemos eso nosotros en macro. ¿Listo? Porque con que perdamos una fibra muscular, no nos damos cuenta. Lo que pasa es que esto es masivo, a gran velocidad, y es tan rápido y tan masivo que si a usted lo hospitalizan 5 días y está en cama 5 días, usted ya se da cuenta que sus piernas están más delgadas y ha perdido piernas a expensas principalmente de masa muscular. Entonces, imagínense, para poder disminuir el volumen de un muslo, es que a nivel celular eso fue desastroso. Entonces, para hacer el diagnóstico, como el principal ente a nivel mundial por ahora, es el Consenso Europeo de Sarcopenia, el grupo para trabajo en gente adulta mayor. En este caso estoy hablando del segundo consenso, que fue el del 2018, y ellos nos hablan de este esquema para hacer un diagnóstico. El primero es una encuesta. Es una encuesta que tiene una altísima sensibilidad, pero es que es una encuesta que si usted le da sí a alguna de las respuestas es porque ya está llevado. O sea, si usted no puede subir unas escaleras, pues eso me lo dice cualquier persona que ya tiene sarcopenia, ¿verdad? Entonces, desde la Sociedad Colombiana de Sarcopenia tratamos de no tener muy en cuenta esta encuesta porque es una encuesta muy obvia y muy evidente y ya estaríamos hablando de un estado casi de fragilidad. Entonces, tratamos de no tenerla en cuenta. Ahora, ¿qué dice el consenso? Mídale primero la fuerza, a fuerza con aprehensión de mano o agarre de mano. ¿Listo? Si esa fuerza es poca para su género, sea masculino o femenino, ahí sí, confírmelo midiendo la cantidad o la calidad muscular. Y acá nos recomiendan que utilicemos DEXA, impedanciometría, tomografía o resonancia, como hablamos al principio. Si vemos que tiene poquito músculo, pues ya es confirmado. Entonces, el primer paso la fuerza, el segundo paso la masa muscular o la calidad, y ahí ya estaría confirmado. Y ya hablamos de severidad, si aparte que tiene poca fuerza y poco músculo, tiene poca condición física. Este cuadro es copiado tal cual del Consenso Europeo, donde nos refieren qué pruebas nos recomiendan para medir la fuerza, para medir la masa muscular y para medir la condición física. Para medir la fuerza muscular que nos recomiendan, como les decía, el agarre de mano. También nos hablan de un test de sentarse y pararse de una silla. Para la masa muscular nos recomiendan 2 principalmente, el DEXA o la impedanciometría. Ya en un segundo plano, por costos y por la practicidad, nos recomiendan la resonancia y la tomografía. Para el estado físico, la condición física, nos recomiendan la velocidad de marcha, nos recomiendan una batería que se llama SPPB, que esta batería es de unos ejercicios donde miramos equilibrio, donde miramos la fuerza, resistencia de las piernas parándose de una silla 5 veces y nos mide también la fuerza. Otra opción para medir la condición física es que camine 400 metros. ¿Listo? Si es capaz de caminar estos 400 metros o si es capaz de mantenerlo en un tiempo determinado. ¿Cuáles son los rangos que nos da el consenso? Si usted va a medir la fuerza de mano, dice que para hombres debe tener 27
o más kilogramos en el resultado de apretar el dinamómetro. Si usted hace menos de 27, es decir, de 26 para abajo, usted tiene poca fuerza y ahí tendríamos que evaluar la masa muscular. En mujeres, la mujer hace la fuerza con el dinamómetro y si tiene menos de 10 kilogramos en su resultado, tiene poca fuerza y tenemos que medir la masa muscular. Y acá algo importante, proponen la masa muscular apendicular. Tengan en cuenta estas siglas porque estamos hablando de masa muscular apendicular y no masa muscular esquelética, que es el IME, con E. Este es con A. Y con A estamos hablando de los apéndices, de las extremidades, sin tener en cuenta el resto de masa muscular. ¿Listo? Y para eso nos dice, usted puede tener un global de 20 kilogramos para hombres y 15 para mujeres, y si hace el índice con respecto a la talla, de cuánto músculo tienen sus extremidades con respecto a su estatura, debe ser para hombres menor de 7, para considerarse que tiene poquito músculo, y mujeres menor de 6. La condición física en velocidad de marcha hablan de que usted camine a menos de 0,8 metros sobre segundo, que es muy lento. Es muy lento, ustedes van a ver que la mayoría de pacientes pueden hacer más de este rango. Y en la batería, el puntaje máximo es 12, nos dice que podemos optar con menor de 8, ya lo podemos considerar sarcopénico. Y el de caminar 400 metros, dice que o no puede hacer los 400 metros o se demora más de 6 minutos en caminar 400 metros, lo cual también nos parece exagerado. Aquí amplío esta imagen donde nos hablan del DEXA y de la impedancia. ¿Por qué se las quiero acá resaltar? Porque como ustedes ven, todos tienen valores diferentes que podemos confundir a la hora del diagnóstico. Son unos valores para el DEXA y otros valores para la impedancia. Y como les decía, acá vemos IMME, índice de masa muscular esquelética. Y usted está utilizando la masa muscular esquelética de todo el cuerpo. ¿Listo? Sobre su talla al cuadrado. Para hombre nos dan un rango de 8,87 y para mujeres de 0,42. Y no se debe confundir esto con el IMA, que solo mide la masa apendicular. Entonces, bueno, acá tenemos una medida de una persona. Creo que no se alcanza a ver mucho, pero ya amplió algunas imágenes. Es un hombre de 20 años. Vemos que su ángulo de fase está en 7,9, lo cual es bueno. Y ya vamos a analizar la diferencia entre masa muscular apendicular y esquelética general. Entonces, si yo me voy a ir por los rangos de masa muscular apendicular, debo dirigirme a este cuadro que estoy mostrando en pantalla. Miren que acá lo aclaran, dice masa muscular esquelética de los miembros, es decir, la apendicular, y acuérdense que acá está la sigla con A, es diferente ese valor. Y acá nos dice el total, acuérdense que también lo podemos hacer por totales, es de 24,67, y si yo hago el índice con la talla al cuadrado, me da 8,54. Y de una vez este cuadro nos bota el límite, 7,26 para este caso. Si yo veo que un hombre me sale con menos de 7,26 acá, yo puedo decir que tiene poquita masa muscular. Y si tiene poca fuerza, ya hice el diagnóstico de sarcopenia. Ahora, si yo quiero mirar la masa global, la masa muscular esquelética global, entonces, valor calculado total, 32 kilogramos, pero si hago el índice dividiéndolo por 2 veces la talla, ese me da, en este caso de este paciente, este deportista, perdón, 11,23, lo cual es muy alto. ¿Listo? Entonces, esta persona evidentemente no tiene sarcopenia. Y quería hacer énfasis en estas dos. No se confundan porque el diagnóstico puede estar sesgado por esto. Y ya como conclusión, quiero dejarles que tengan en cuenta y que les quede claro que el músculo no solo sirve para ejercer fuerza, no solo tiene esa función mecánica. Ahorita el diagnóstico de sarcopenia se hace exclusivamente con eso y con algo de rendimiento físico, pero el futuro va a estar encaminado a que tratemos de abarcar las funciones que más podamos del músculo. Vemos que tiene función a nivel central, páncreas, intestinal, microbiota, hueso, hígado. Entonces vemos también como si usted comienza a entrenar fuerza, va a mejorar la salud de todas estas partes del cuerpo. Se ha visto hasta que el entrenamiento de fuerza disminuye
la probabilidad de presentar cáncer de mama. Entonces vemos que el músculo no es solo fuerza, ¿listo? Entonces debemos aprender a medir la masa asociado con una calidad para cada persona. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta y por eso los invito a que entrenen fuerza. Este es un esquema que diseñó esta persona que es nutricionista y fisiólogo, donde nos muestra todas las cualidades del entrenamiento de fuerza. Vemos que mejora la inflamación crónica, aumenta el tejido adiposo marrón, aumenta la oxidación de grasas, mejora las enfermedades autoinmunes, obviamente sus síntomas, mejora la capacidad cognitiva y memoria, mejora la parte de la caquexia, mejora la densidad ósea. Entonces vemos todas estas cualidades que nos va a proveer el entrenar fuerza. ¿Listo? Y eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Luis, por su presentación. En ese orden de ideas le doy la palabra entonces a la doctora Claudia para que cierre el webinar con el tratamiento nutricional de la sarcopenia. Adelante, doctora Claudia. Pueden ver mi pantalla ya, ¿verdad? Y puedes ampliarlo un poquito. Muy bien, doctora, bien, pues empiece. Ok, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Entonces vamos a tratar el tema de nutrición en sarcopenia, entendiendo primero que pues el envejecimiento trae consigo una cantidad de trastornos que tienen que ver con la ingesta de calorías y nutrientes por parte de estos individuos. A medida que avanza la edad, pues mayores son esos trastornos. También desde el punto de vista gastrointestinal encontramos algunos tipos de malabsorción, más susceptibilidad para realizar diarreas, alteración de la microbiota intestinal y la anorexia del envejecimiento que puede llevar a esta persona a desarrollar malnutrición. Y que si esto se une al desarrollo de alguna de las enfermedades crónicas o varias, pues obviamente va a complicar la situación del individuo y le va a favorecer el desarrollo de sarcopenia, que finalmente también determina su capacidad de movilización, la funcionalidad que tenga. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de sarcopenia, entonces tenemos múltiples. Voy a mencionar aquí algunos: el estilo de vida. Entonces, entre más sedentaria sea la persona, pues más susceptibilidad de desarrollar sarcopenia. Algunos mecanismos hormonales e inflamatorios propios del envejecimiento. Igualmente mecanismos celulares, los cuales explicó muy ampliamente el doctor Luis. Mecanismos de la evolución, que tienen que ver con la disminución de la expresión de genes a medida que avanza la edad. Y algunos mecanismos desarrollados durante la infancia, y en este caso se ha visto que las personas que tienen bajo peso al nacer normalmente tienen dificultades para una masa muscular adecuada durante la adultez y el envejecimiento. El grupo europeo, que ya fue mencionado anteriormente, clasificó la etiología en una sarcopenia primaria relacionada con exclusivamente la edad, una sarcopenia secundaria que está relacionada con la actividad física, una sarcopenia relacionada con la enfermedad y los estados inflamatorios, y una sarcopenia relacionada exclusivamente con la nutrición. Como consecuencia del desarrollo de esa sarcopenia, lo que vamos a encontrar es personas con cada vez menos actividad física, más dificultades para la movilización, discapacidad, mayor dependencia y evidentemente una mayor mortalidad. De la definición de sarcopenia, ya nos lo hablaron anteriormente. La sarcopenia en este momento se define como una enfermedad muscular que puede considerarse probable si se detecta una reducción de la fuerza muscular. Entonces, aquí este criterio es el que marca la pauta para el diagnóstico de la sarcopenia. La clasificación de sarcopenia, pues a grosso modo, hablamos de presarcopenia cuando hay una disminución de masa muscular, sarcopenia propiamente dicha cuando tenemos una disminución tanto de fuerza como de masa, y la sarcopenia severa que ya compromete la funcionalidad del paciente. Y esta definición operacional de sarcopenia, que es del consenso europeo, que nos dice que este criterio de fuerza muscular, si está presente en el individuo, podemos pensar que hay una probable sarcopenia que se puede confirmar con esta baja cantidad
o calidad muscular, como ya nos lo explicaron anteriormente. Y es importante la tamización a nivel hospitalario de la sarcopenia porque pues eso nos va a permitir una intervención oportuna. Y si ustedes miran acá en esta revisión sistemática de la literatura, en pacientes hospitalizados a quienes se les practicó bioimpedancia se encontró una prevalencia de sarcopenia entre 15 y 35% aproximadamente, es decir, una tercera parte de la población hospitalizada puede tener sarcopenia o más, y pues esto nos llama la atención precisamente hacia la tamización de estos pacientes. Los puntos de corte que ya los mencionó el doctor, no me voy a detener en esto, igualmente el algoritmo. Nosotros seguimos practicando el SARC-F en las instituciones hospitalarias, pues entonces habríamos que igualmente esta es la tamización que tenemos mucho más fácil porque es un cuestionario. Igualmente, como les digo, pues es necesario implementar otras medidas que nos precisen el diagnóstico de sarcopenia y podamos actuar de una manera bien, pues más preventiva y oportuna para el paciente. Entonces la fuerza de agarre va a cobrar una importancia relevante para el diagnóstico de sarcopenia. Inclusive pues el autor de este artículo nos habla de esta marca propia para poder garantizar una medición correcta, y de la misma manera nos sugieren para la identificación de la masa muscular reducida el DEXA o la bioimpedanciometría. Hablar de dinapenia también entonces es importante porque hace referencia a la pérdida de la fuerza muscular, y si definitivamente se identifica esa pérdida de fuerza que no está asociada a una enfermedad, inminentemente tenemos el desarrollo de la sarcopenia. Ya específicamente con el tratamiento nutricional tenemos que obligadamente hablar de proteínas. Entonces hablamos de que la ingesta de proteínas nos aporta los aminoácidos para la síntesis de proteína muscular, que también facilitan el estímulo anabólico y el efecto directo sobre la síntesis de proteína, pero que indiscutiblemente en adultos mayores esa respuesta anabólica a la ingestión de las proteínas puede debilitarse. Y entonces ya vamos pensando por qué es que el adulto mayor probablemente requiera más proteína de la que usualmente estamos ofreciendo. Entonces, esa reducida ingesta proteica y calórica que está, digamos, marcada en el envejecimiento y que se llama anorexia del envejecimiento, pero que también tiene relación con ese condicionamiento social de que el adulto mayor come menos, necesita menos, pues con estas revisiones se derriba realmente ese mito, y evidentemente, aparte de la anorexia del envejecimiento y los cambios en los hábitos de alimentación por problemas en deglución, por problemas en el apoyo familiar al adulto mayor, sobre todo en nuestro país, problemas de tipo económico, problemas de tipo odontológico, en general, además de la enfermedad que es común, pues las enfermedades crónicas que se expresen después de los 40, 50 años. Estas razones más nos deben llevar a pensar que es necesario con el aporte proteico contrarrestar una resistencia anabólica expresada por toda esta cantidad de dificultades que están ahí descritas y que indiscutiblemente nos hacen pensar que sí debe recibir más proteína de la que usualmente estamos prescribiendo. Y específicamente decirles que los aminoácidos esenciales, de acuerdo a las revisiones últimas realizadas, se debe aportar entre 10 y 15 gramos de esos aminoácidos esenciales con un aporte mínimo de 3 gramos de leucina. Y ese aporte lo que va a hacer es que nos va a permitir la activación del mTOR y la inhibición del proteasoma, que finalmente lo que nos va a ocasionar es una, digamos, mejoría de la función y de la masa muscular. Fíjense que no es solamente masa muscular, sino función muscular. Entonces es importante establecer en los alimentos qué aporte de leucina tenemos para que podamos realmente hacer una recomendación adecuada con base en este aminoácido y en los aminoácidos esenciales.
Con respecto al beta-hidroxibeta-metilbutirato, también se ha descrito, este es un metabolito de la leucina, se ha descrito que también favorece la activación del mTOR y estimula el eje hormona del crecimiento, IGF-1, que finalmente se traduce en un anticatabolismo que favorece la integridad del sarcolema y mejora tanto masa como fuerza muscular. Entonces, fíjense que tanto la recomendación de los aminoácidos esenciales, específicamente la leucina, y este metabolito van a impactar no solamente la masa, sino la fuerza muscular. Entonces, como estamos hablando de que la sarcopenia realmente se identifica es por esta fuerza muscular, pues debemos realmente mejorar los aportes de este tipo de nutrientes para poder favorecer esa fuerza muscular. Igualmente, la literatura reporta beneficios con la suplementación de vitamina D, y es que realmente esa vitamina D está asociada con una reducción de masa muscular y de fuerza muscular. Las carencias son múltiples. Nosotros podemos encontrar en el adulto mayor, en la mayoría de los adultos mayores, un déficit sérico de vitamina D. Lo que pasa es que pues no se mide de rutina. Entonces, lo que debemos partir es de precisamente esa medición sérica de vitamina D para poder actuar y hacer la suplementación que tenga esos efectos positivos sobre el rendimiento muscular y la fuerza, que mejore la composición y la morfología de las fibras musculares, y además porque esta vitamina D tiene un rol en la prevención de caídas a través de la mejora del equilibrio, fuerza muscular y velocidad de la marcha. Entonces, pues, imagínense todos los beneficios de la vitamina D. Obviamente, nosotros durante este confinamiento vamos a pensar que hubo un deterioro inclusive mucho mayor en esa exposición al sol que nos permite obtener una parte del requerimiento de la vitamina D, por lo cual pues la invitación es de que realmente miremos cómo está a nivel sérico esa vitamina D y poder intervenirla oportunamente. Algunas fuentes de vitamina D, solamente como para recordar, aquí por ejemplo la sardina enlatada tiene una gran cantidad de vitamina D, el aceite de pescado, indiscutiblemente hay que favorecerlo. Nosotros sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles conllevan un estado inflamatorio de bajo grado y que pues obviamente entre mayores comorbilidades tenga la persona, pues mayor compromiso inflamatorio va a tener, por lo cual la, digamos, administración o la garantía del consumo adecuado de omega 3 nos va a traer beneficios en la musculatura también por activación de la vía mTOR y además porque mejora estos omega 3 la permeabilidad y la rigidez de las células, por lo cual pues vamos a hacer un efecto antiinflamatorio que realmente suele ser eficaz en este beneficio que se nos está mostrando en esta diapositiva. Igualmente, la invitación es a implementar ejercicio de resistencia muscular a través de ejercicios de contracción isotónica, bueno, del cual pues sabe más el doctor Luis que me antecedió, porque estos aumentan el tamaño de las fibras de tipo 2 y por lo cual generan o producen una mayor funcionalidad en nuestros adultos mayores, pero la invitación es a que esto se implemente a nivel preventivo, ¿no? No solamente esperar a que suceda y a que diagnostiquemos sarcopenia para empezar a actuar con este tipo de estrategias, sino que lo hagamos de manera preventiva. Igualmente, con respecto a las calorías, pues lo que he revisado hasta el momento, pocos artículos se comprometen con un aporte calórico definido. Encontré esta recomendación de 20 a 28 kilocalorías por kilo de masa líquida de grasa o 24 a 36 kilocalorías por kilo de peso corporal. Y nosotros sabemos que también se debe tener en cuenta una relación kilocaloría-nitrógeno que permita que realmente la proteína aportada se dirija a la síntesis de masa muscular y no como fuente energética. Entonces también hay que tenerlo en cuenta, una relación de 150 a 181 por gramo de nitrógeno, pero que puede disminuir dependiendo del estrés inflamatorio que tenga el paciente, del estrés metabólico. En conclusión, el tratamiento nutricional de la sarcopenia pues va a tener
algunos puntos específicos, entre esos decirles que los aminoácidos de cadena ramificada aumentan la síntesis de proteína del músculo esquelético y el equilibrio neto, que se recomienda entre 1.2 y 1.5 gramos por kilo de proteína como mínimo. Recuerden que anteriormente el aporte de proteína iba entre 0,8 y 1 gramo, después se dijo que hasta 1,2 y finalmente hemos encontrado que 1.5 es lo que se sugiere en el adulto mayor, que además debemos aportar entre 12 y 15 gramos de aminoácidos esenciales y 3 gramos de leucina específicamente. De vitamina D nos recomiendan más o menos entre 800 y 1000 unidades día y que pues eso contribuye a mejorar la fuerza muscular y el equilibrio. Sin embargo, si el paciente está en un déficit importante, pues habría que incrementar este aporte por encima de las 1000 unidades. Y la suplementación de omega 3, pues que se ha visto resultados positivos por encima de 1 gramo día en su aporte. Y además el ejercicio, que la recomendación es 3 veces por semana, 1 a 3 series de 8 a 12 repeticiones cada una. Se debe incluir entre 8 y 10 grupos musculares mayores y con una intensidad entre el 70 y el 80% de la fuerza máxima. Asimismo, hay otras opciones terapéuticas en el manejo de la sarcopenia que reporta la evidencia científica, entre esas el uso de la creatinina monohidratada, el uso de prebióticos, probióticos y simbióticos, el uso de ácido ursocólico, el uso de alimentos ricos en nitratos y además de eso, la medicina herbal que también está cobrando bastante fuerza. Entonces nos hablan, por ejemplo, del aporte de cúrcuma, de quercetina o de algunos antioxidantes que van a contrarrestar el estado inflamatorio de estos pacientes. Bueno, entonces la invitación es a que continuemos pues revisando qué nos muestra la evidencia para poder consolidar un tratamiento realmente eficaz en nuestros pacientes y que apunte no solamente al tratamiento, sino a la prevención de la sarcopenia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia. Doctor Luis Piragauta, felicitaciones a ambos por su excelente presentación. Queda claro entonces que la sarcopenia, en términos generales, tiene mucho que ver con el diagnóstico oportuno, tiene que ver con la recuperación oportuna y que una de las bases del diagnóstico es la bioimpedancia. Como ya lo ha dicho Claudia y lo ha dicho el doctor Luis Piragauta. Tenemos varias preguntas, nos hacen una pregunta, más bien un par de comentarios en Facebook. Gracias a Carlos por su constante seguimiento y aportes. Carlos nos dice que le extraña que aún se considera la disfunción mitocondrial y que hace 20 años que siguen en la misma definición, que sarcopenia está ligada al riesgo cardiovascular. Doctor Luis, ¿usted tiene algo que decir al respecto? Sí, creo que es un comentario 100% acertado, tiene toda la razón. Este diagnóstico, esta definición, como les dije, es la misma desde el consenso 2010, es decir, que ni siquiera son los 20 años, sino es mucho más. Y ese es el problema que tenemos actualmente, que no salimos de eso y nos quedamos ahí. Por eso de pronto en las primeras diapositivas que yo presenté quise mostrarles todas las formas que podemos tener para mirar un músculo, la calidad de un músculo, y asimismo también tiene que cambiar la definición. La definición no puede estar ligadamente solo a que apriete acá y que me camine rápido. Entonces, totalmente de acuerdo con este comentario. Desde la Sociedad Colombiana de Sarcopenia estamos tratando de crear una definición propia, elaborada estamos con un grupo de deportólogos, endocrinólogos y prontamente con nutricionistas, donde queremos abarcar una definición más global y hemos pensado, les presento, también crear una definición por medio de criterios. No sé si algunos sepan, digamos, las enfermedades mentales se diagnostican con criterios mayores y menores. Si tiene, por ejemplo, 2 de mayores y 1 menor, ya es diagnóstico. Algo así estamos tratando de estructurar en la sarcopenia para que no solo dependamos del músculo. Y claramente la mitocondria es fundamental. Como les decía, la mitocondria, y no solo ella, sino también los ribosomas y el núcleo. Ok, gracias, doctor Luis. También nos hace una claridad, Carlos, y es que la actividad física no es lo más efectivo y que es el ejercicio físico debidamente dosificado lo que efectivamente sirve para el tratamiento de la sarcopenia.
al respecto, el doctor Carlos quiere hacer alguna claridad. Luis. Más que claridad es una pregunta de si lo que puse ahí, si cuando hablamos de sarcopenia necesariamente se habla de muerte de miocitos o también se puede hablar de atrofia de los miocitos o de una combinación de ambas. Sí, de acuerdo. No necesariamente tiene que morir el miocito, sino simplemente perder un dominio nuclear. Por ejemplo, dominio nuclear nos referimos al núcleo más su porción de citoplasma alrededor. Entonces, no necesariamente tiene que morir todas las células, sino puede perderse, y si eso se hace en muchas células, pues vamos a ver que hay una pérdida de volumen, como dice el doctor Carlos Augusto. Y con respecto al comentario, ¿me recuerda el comentario, Gildardo? Que no es la La actividad física. actividad física. Claro, también tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque actividad física, recordemos que por definición es cualquier actividad que implique contracción muscular y que esta contracción me implique un gasto energético. Entonces, cuando yo hablo de actividad física, puedo estar hablando de caminar, barrer, ir al baño. Entonces, son cosas de la vida cotidiana, mientras que ejercicio ya es esa actividad programada con ciertas especificaciones para cada persona en particular. Entonces tiene toda la razón. Nosotros no nos podemos quedar con la recomendación de decirle al paciente que me camine media hora todos los días. ¿Por qué? Porque con el hecho de caminar, primero, recuerden que en la sarcopenia lo que más se pierde son fibras musculares tipo que se van a lograr principalmente con el trabajo de fuerza. Entonces, estas no las vamos a recuperar caminando media hora todos los días, barriendo. Entonces, necesitamos necesariamente trabajo de fuerza. Y es importante que se diferencien esos dos términos, ejercicio y actividad física. Gracias. Una pregunta para la doctora Claudia. Pregunta José de León, ¿cuáles son las fuentes nutricionales para el consumo de leucina? Bueno, sí, incluso no es fácil encontrar las fuentes o los aminogramas de los alimentos, pero sí hay algunas, digamos, aplicaciones sobre el contenido de los alimentos donde se puede evidenciar el contenido de estos aminoácidos. Entonces, en la búsqueda encontré, por ejemplo, las carnes magras. Entre más magra sea la carne, más contenido de leucina. Entonces, por ejemplo, 100 gramos de solomillo de res o de cerdo contienen aproximadamente 1.5 gramos de leucina. Entonces, si miramos 200 gramos, ya tendríamos el aporte de leucina que estamos recomendando, que son 3 gramos. Entonces, sí es necesario pues tener más a la mano esta información para indicarle con precisión al paciente cuál es el consumo exacto a partir de alimentos, porque pues la recomendación sola de 3 gramos de leucina no le serviría nada a nuestros pacientes. De hecho, pues poco conocemos realmente el aminograma de los alimentos, ¿no? Gracias, doctora Claudia. Y una para los dos. Dicen que si la sarcopenia, la dinapenia y la cratopenia son fenómenos que se asocian al diagnóstico, la pregunta es si las pruebas de actitud física pueden ser de uso en su conjunto para que con la bioimpedancia se puedan derivar esos pacientes al tratamiento médico y nutricional. Bueno, sí, claramente la dinapenia, la cratopenia, la sarcopenia, pues que nos están hablando de masa muscular, de fuerza y potencia, en esas tres cualidades, claramente es en lo que se ha enfocado el consenso europeo. ¿Y por qué? Creería yo, obviamente no hablaba con ellos, pero creería yo que es la forma más fácil, como ellos nos lo dicen: apriete acá, caminen acá y súbase en este impedanciómetro, o venga, le tomo esta medida en impedanciómetro, y ya, lo puede hacer cualquier persona que trabaje en la salud, y asimismo ya derivarlo con algún especialista, llámese nutricionista, fisiatra, deportólogo. Entonces es como la forma más fácil de captar la mayoría de pacientes. Porque si yo, por ejemplo, escojo un test más complejo, si yo le voy a hacer una medición de VO2, nunca voy a captar toda la población. Necesito algo fácil, que en este caso es eso, cratopenia, dinapenia y la masa muscular, la cantidad, para que lo pueda detectar cualquier personal de la salud y lo derive al especialista que corresponde. Yo tengo una pregunta, doctor, y es,
¿Cuál es su experiencia con el uso del equipo Biodiexpert en el tema del diagnóstico de la sarcopenia, que a eso apuntaba la pregunta? Bueno, con respecto a la experiencia con el equipo, indudablemente este equipo nos bota, como les digo, los dos valores, que es tanto índice de masa muscular apendicular y esquelética. Entonces ahí hay como cierta ventaja frente a la mayoría que solo nos determina la masa muscular esquelética. Entonces, una de las cosas más importantes es eso, nos arroja los dos datos. Aparte nos lo arroja el total y también nos lo da por índice por la talla al cuadrado. Con respecto a esto, hay algo que cambió y que se bajó mucho la prevalencia de sarcopenia, que es que en el 2010 se tenían unos valores para la prensión de la mano y esos valores cambiaron. Y ahora, como lo primero que hay que hacer es medir la fuerza, entonces antes se consideran valores de 30, por ejemplo, kilogramos para hombres, ahora son 27. Entonces, como ahora se requiere menos fuerza, pues es más la gente que se nos queda sin diagnosticar. Por eso, yo creo que se disminuyó bastante la prevalencia y se nos está quedando mucha gente por fuera del diagnóstico. Indudablemente debemos mirar el resto de características del músculo, incluido la masa, tener una foto inicial, una medida inicial y hacerle una medición periódica para ver si ese músculo va hacia abajo o va hacia arriba. Gracias, doctor Luis. Claudia, por aquí hay un comentario también del doctor Carlos. No sé si Carlos quiere hacerlo de manera personal en relación a que se muestra como si la sarcopenia fuera normal con la vejez y qué experiencia se puede relacionar con personas de élite de la tercera edad. Bueno, no quiere decir que pues el envejecimiento sí de hecho tiene unos cambios de tipo hormonales que hacen que tenga más riesgo de desarrollar sarcopenia. Por eso, hacia el final de la presentación, cuando hablamos del ejercicio, mencionábamos que no debía ser como tratamiento de la sarcopenia, sino como, digamos, un efecto preventivo. Entonces, si sabemos que ese pasar de los años está relacionado con esa disminución de la masa muscular, de la fuerza muscular, pues evidentemente tenemos que impactarla desde antes para poder pues hacer la prevención debida y evitar que pues nuestros adultos mayores terminen sarcopénicos y en mayor disfuncionalidad, que ni siquiera puedan hacer las actividades de la vida diaria y mucho menos las instrumentales. Ese es mi comentario. Claudia. Bueno, vamos finalizando ya esta conferencia del día de hoy. Antes de terminar, quisiera darle la palabra al doctor Carlos por si tiene alguna acotación o un comentario adicional. Doctor Carlos. Yo, Gilardo, no, me parecen muy interesantes las charlas y bueno, sí, destacar, como dijo Gildardo hace un rato, de que está claramente establecido que la bioimpedancia es un método muy útil en esta patología, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar con bioimpedancia hace 40 años o 35, algo así, pues la gente me miraba como raro en la universidad y hace unos 15 años fue a buscarnos y los primeros que nos buscaron fueron precisamente los gerontólogos y los geriatras porque ellos iban a los congresos y le hablaban de la bioimpedancia. De manera que eso ya está muy establecido y pues como el enfoque nuestro es a destacar precisamente el uso de la bioimpedancia, pues yo creo que el mensaje queda muy claro. Eso sería, y felicitación pues y agradecimiento a los 12 expositores del día de hoy, a Gildardo pues obviamente que es el que organiza todos estos webinars. Gracias, doctor Carlos. Doctor Luis, para despedirse, doctora Claudia. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Si hay alguna duda, pues la pueden escribir por Facebook, la responderemos por correo sin ningún problema. Y gracias a los que participaron también en los comentarios. Claudia. Gracias, sí, muy amable por la invitación. Realmente pues es un tema apasionante, toda vez que pues nosotros estamos teniendo cada vez población mayor en nuestro país y que
digamos que desde el punto de vista gubernamental hay algo de desprotección frente a eso, pues estamos llamados a que si los tenemos a nuestro cargo en instituciones ya sea hospitalarias o en otro tipo de instituciones, pues llamemos la atención sobre estos aspectos y que actuemos de manera preventiva. Ese es el llamado en este momento. Y muchas gracias de verdad por la invitación. Claudia, al doctor Luis, un saludo especial, insisto, al doctor Ralan en Francia, a Cedric, a Fabián en México por su trabajo fuera de cámaras. A todos los asistentes, muchas gracias. La próxima semana vamos a estar en nuestro siguiente webinar hablando del contenido mineral óseo a cargo de el PhD José de León. Así que espero que no se lo pierdan. Vamos a tener otro invitado experto en bioimpedancia también de México. Así que vamos a tener a un par de profesionales mexicanos con alta experticia en el tema, trabajando uno de los indicadores de la bioimpedancia. Así que no se lo pierdan, los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por su asistencia. Ha sido un placer ver a los chicos y a las profes de Unisinu conectados. Por favor, continúen con nosotros la próxima semana y feliz fin de semana para todos. Hasta luego.